Gracias. Buenos días. Nuevamente, a través de este medio, vamos a proceder a retomar los modos de adquirir el dominio. No obstante, lo realizaremos en otro encuentro que nosotros haremos de manera sincrónica. Entonces, recordemos, estábamos viendo los modos de adquirir el dominio. Tenemos lo siguiente. Habíamos dicho que dentro de los modos de adquirir el dominio los íbamos a aprender con un acróstico. Entonces tenemos los patos. Y ya hemos desarrollado en la clase pasada la ocupación. Listo. Ahora estamos desarrollando la accesión. Dentro de la accesión que vamos a desarrollar y continuar con ello, hemos visto la caza, la pesca, la invención o hallazgo, que esto sí lo vimos, hallazgo, y hemos visto también el tesoro. Dentro de esas clases de accesión, pero nos hace falta, estábamos entonces viendo dentro de las clases de accesión también el aluvión, avulsión, fue las que ya vimos nosotros, que estas tienen que ver con el leve e imperceptible retiro de las aguas del cauce de un río, y el otro cuando se agranda el río y lleva un pedazo de tierra a otro lugar. Ahora bien, nos hace falta la adjunción, la especificación y la mezcla como tal. Entonces, teniendo en cuenta que nos hacen falta esos tres, vamos a desarrollarlos dentro de esos modos de adquirir el dominio. Vamos a hablar de la adjunción. La adjunción se encuentra dentro de nuestro artículo 727 de nuestro Código Civil. ¿Qué nos dice? Artículo 727. La adjunción es una especie de accesión y se verifica cuando dos cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños se juntan una a otra, pero de modo que puedan separarse y subsistir cada una después de separada, como cuando el diamante de una persona se engasta en el oro de otra o en marco ajeno se pone un espejo propio. Perfecto. Dice, dos cosas muebles se unen y sirven si se separan unas de las otras. Si se separan. Y ahí nos da nuestro Código Civil dos ejemplos. Es como si yo tuviera un pedazo de oro. Pensemos, esto es un anillo. Listo. Pero además tengo un diamante. Por otro lado, tengo un diamante. Hagamos de cuenta que esto es un diamante. Este diamante, ese es el ejemplo que nos da el código. Lo voy a colocar aquí. Y entonces cogemos nuestro diamante y lo colocamos en el oro. ¿Será que el oro solito me sirve a mí? Sí. ¿Y el diamante le servirá a la otra persona? Sí. Pongámosle nombre a los dueños de la cosa. El dueño del oro se llama don señor A y el dueño del diamante se llama el señor B. ¿Quién va a alegar el título de dominio de la adjunción? Pues el que tiene la cosa. Puede ser que sea A o A y B han unido sus dos materiales para que se lo compre. En este caso habrá una especie de adjunción, pero el señor C, que es el tercero que va a comprar, va a ser el dueño, ¿correcto? A eso se le llama adjunción, es decir, que la cosa sirva separadamente o que la cosa sirva una incluyendo la otra, que se puedan separar y que puedan ser servibles separadas. Ahora bien, veamos la especificación del artículo 732 de nuestro Código Civil. ¿Qué nos dice? Artículo 732. Otra especie de accesión es la especificación que se verifica cuando de la materia perteneciente a una persona hace otra persona una obra o artefacto cualquiera, como si de
uvas ajenas se hace vino, o de plata ajena una copa, o de madera ajena una nave. Perfecto. ¿Sí? Hasta ahí la especificación del artículo 732, pese a que es más amplio la lectura de este artículo. ¿Qué se entiende por especificación? Que yo con un material ajeno voy a construir algo. En una clase que tuvimos por un medio asincrónico les explicaba con un cuadro y se los voy a... No, mejor aterricemos este otro ejemplo. Dice entonces nuestro código que si con un metal ajeno yo construyo una copa de plata, pensemos entonces que un vecino ha dejado por allí botadas unas maderas y yo cojo esas maderas para hacerme una mesa. Esa es una especie de especificación. Ahora, ¿quién va a ser el dueño? El dueño tendrá que compensarle esos bienes, es decir, tendré que pagarle la proporción de lo que valía su pedazo de madera, porque la madera convertida en mesa, pues obviamente va a requerir otros materiales, puntillas, pegante y otras cosas que harán que yo sea la titular como tal de dominio de ese bien. Pero debemos entender que la especificación es que yo tome materiales de otra persona, sin respetar ese derecho ajeno, pero que yo pueda perfectamente hacer otra cosa. ¿Será que el señor que tenía esa madera botada le servirá para madera, para lo que él quería? Ya no, porque yo la he moldeado para hacer mi mesa. Entonces, esa es una forma también de accesión. Ahora veamos entonces la mezcla. La mezcla del artículo 733 de nuestro Código Civil. Artículo 733. Si se forma una cosa por mezcla de materias áridas o líquidas pertenecientes a diferentes dueños, no habiendo conocido del hecho por una parte ni mala fe por otra, el dominio de la cosa pertenecerá a dichos dueños pro indiviso, a prorrata del valor de la materia que a cada uno pertenezca, a menos que el valor de la materia perteneciente a uno de ellos fuere considerablemente superior, pues en tal caso el dueño de ella tendrá derecho a reclamar la cosa producida por la mezcla pagando el precio de la materia restante. Listo. Hablamos del artículo 733 de nuestro Código Civil, que nos habla de una especie de accesión que se denomina mezcla. Para que me entiendan este ejemplo, hace muchos años yo estaba construyendo un lote de terreno y había comprado yo un camión de arena, y entonces dejaron la arena ahí en el lote para empezar a construir, y mi vecino tan querido cogió mi arena y comenzó él a hacer su mezcla para pegar los ladrillos. ¿Será que esa arena yo la podía sacar pepita por pepita? Imposible. Esa es una especie de mezcla y es un modo de adquirir el dominio de accesión, es una especie de accesión, por la cual entonces yo no podía reclamarle que me devuelva mi arena. No, por eso dice, pagará prorrata. ¿Qué significa? Que la otra persona tendrá que reconocerme una parte proporcional a lo que esa persona gastó porque la arena era mía, ¿correcto? Entonces, espero que con ese ejemplo de la mezcla, o pensemos que yo haya llegado allí y empiece a coger la piedra que el señor compró para echar la plancha de ese lote. Se necesita piedra, cemento, arena, agua, y a estas cuatro tendríamos una mezcla para hacer un piso. Esa es una especie de accesión que se llama mezcla, porque si yo comencé a coger la piedra del señor, ¿será que puedo sacar piedrita por piedrita para devolverla? No, a eso se le llama mezcla. Ahora bien, dentro de esos patos que nosotros estamos viendo, modos de adquirir el dominio, que los vamos a dejar por aquí estáticos, y entonces ustedes se tienen que acordar de este acróstico. Hemos visto ocupación, otra vez, accesión, que acabamos de terminar, y vamos a otro que es importantísimo, que se llama tradición. Vamos
vamos a ver qué es la tradición. Sin ningún tecnicismo podría decirle yo que la tradición es un modo de adquirir el dominio mediante el cual una persona transfiere a otra el derecho sobre una cosa. Entonces veamos qué nos dice el artículo 740. Lo que les acabo de decir primero es ese modo sin ningún tecnicismo. Es que yo pueda transferir mi dominio a otro a través de un negocio jurídico. Pero ahora veamos nuestro Código Civil, cómo nos define la tradición. 740 del Código Civil. Artículo 740. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los derechos reales. Perfecto. Y entonces con la tradición, lo primero que nos está diciendo que es un modo de adquirir el dominio. Y nos está diciendo de qué. La última parte nos dice de derechos reales. Es decir, derechos que recaen sobre qué? Sobre cosas, real. Ahora bien, pensemos qué más nos dice este artículo 740. Nos está diciendo que se debe tener, estos serían elementos de la tradición. Requiere que la facultad, dice allí, la facultad o intención, ¿correcto? De adquirir la cosa, perfecto, y dice, con capacidad. Es decir, también nos está metiendo otra cosa que debimos haber visto en Civil General Personas. Y también nos incluye que la otra persona también tenga la intención ¿de qué? De adquirir el bien, adquirir la cosa. Perfecto. Hasta ahí vamos. Pero tenemos que entrar a definir un poquitico esto. Cuando ustedes estén en tercer semestre, escucharán que negocio jurídico es la manifestación de la voluntad encaminada a producir efectos y consecuencias jurídicas. Es decir, que vamos a hablar de la facultad o intención. Es el querer. 2. La capacidad. Y nosotros hablamos de capacidad también en Civil General Personas. Y entonces dijimos que la capacidad se adquiere al tener la mayoría de edad. Y por eso hablamos de capacidad absoluta y hay unas incapacidades. Incapacidad absoluta e incapacidad relativa. Pero ojo, hoy estamos llamados a estudiar muy juiciosamente ese tipo de incapacidad absoluta por la ley de discapacidad de las personas en situación de discapacidad que en algún momento la tendrán que leer. Y también la intención de la otra persona de adquirir la cosa. Por eso, ojo, cuando hablamos de tradición vamos a aterrizar dos términos que los abogados nos enredamos mucho. Empezamos a hablar de título y de modo, pero primero empecemos a hablar del modo. Cuando nosotros hablamos del modo como tal, voy a borrarles este pedacito y en azul les escribiré modo, es la forma en que transfiero un derecho real. Y veamos entonces, el modo entonces será, para que vayamos aterrizando estas ideas, puede ser a través de compraventa, permuta, donación, que esto también lo van a aterrizar más juiciosamente en negocio jurídico y también en contratos, por eso lo van a necesitar desde bienes. Ojo, el modo es la forma en que transfiero el derecho real, es decir, prácticamente la forma en que yo realizo el negocio jurídico. Es decir, cómo yo voy a reclamar o cómo yo voy a transferir ese derecho real, ¿correcto? Hasta ahí vamos. Veamos entonces lo siguiente.
vamos a hablar de las partes de la tradición. Yo creo que dejémoslo hasta acá y en otro videito hablaré de la tradición, de las partes.